Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Voltea a ver la persona que tenga a un lado y dele un abrazo y dígale: yo te bendigo en el nombre de Jesús. Ahora voltéese para el otro lado y dígale: yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y hoy tenemos una enseñanza profética de la palabra de Dios, porque una de las misiones básicas del pastor es transmitir la palabra profética que Dios tiene en cada tiempo. Y vamos a ir a la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Tienes temor? Si tienes temor, aquí nos dicen las Escrituras, no has sido perfeccionado en el amor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por el enorme privilegio que nos das de estar vivos, de estar sanos. Gracias sobre todo porque Jesucristo vive en nuestro corazón, porque nos has dado la vida eterna y vida en abundancia. Gracias, Padre, te damos por habernos dejado tu palabra preciosa y el Espíritu Santo, sin los cuales nosotros estaríamos totalmente perdidos. Gracias te damos y te pedimos que la enseñanza que vamos a recibir hoy verdaderamente haga la diferencia en nuestra mente y en nuestro corazón, y en las personas que están a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, Dios hecho carne por los siglos de los siglos. Amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo. Siendo las 10 de la mañana hora de México, 11 de la mañana hora de Nueva York y Ottawa, siendo las 5 de la tarde hora de París, Roma, Berlín, Madrid, Bruselas y Dinamarca, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. De modo que hoy vamos a hablar del asesino oculto. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale: el asesino oculto. ¿Cuál puede ser el asesino oculto? El asesino oculto puede ser el temor. Y en la escritura inicial de Primera de Juan 4:18 podemos ver que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hasta hace unas semanas prácticamente la gente sabía a qué temer. Dentro de los no menos de 2,000 temores diferentes registrados en la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos, la gente cuando menos decía: yo temo a las alturas,
a los lugares cerrados, a la enfermedad, a la muerte. Hoy, sin embargo, la gente en el mundo entero, y en especial en nuestro país, tiene un temor oculto. El coronavirus y los secuestros. Debemos saber que hay un espíritu de temor que ha sido soltado en este tiempo a través de una supuesta epidemia mundial por los Estados Unidos, por razones económicas contra China, que soltaron una arma biológica del laboratorio. Pero yo quiero decirte algo, nosotros no dependemos de los Estados Unidos, no dependemos de su presidente, ni siquiera dependemos del nuestro. Nosotros dependemos de Dios Todopoderoso, porque somos sus hijos, y Él nos guardará en el momento del mal. Vamos a hablar de dos tipos de temores: los temores invisibles y los temores visibles. El coronavirus 19 y 3 más virus, de modo que no es solamente el coronavirus 19, es un temor invisible que se convierte en visible por medio de la enfermedad. La palabra de Dios nos habla de estas cosas en el Salmo 91 y vamos a leer los versículos 3, 6 y 10, que dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Quién puede dar gloria a Dios por eso? Aquí nos dice varias cosas: peste destructora, pestilencia, mortandad. Son 3 puntos que nos hablan de epidemias. Y la palabra del Señor nos enseña que no debemos temer ante esas cosas. La palabra de Dios nos da una tranquilidad absoluta. Nos dice: no te sobrevendrá mal. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Yo quiero preguntarte, ¿en qué o en quién estás confiando? ¿Estás confiando en lo que hará el presidente? ¿Estás confiando en lo que hará el Seguro Social? ¿Estás confiando en lo que hará la Secretaría de Salubridad? Definitivamente no. Nosotros debemos de estar confiados en lo que hará el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Que se preocupen aquellos que no han hecho a Jesucristo su Salvador personal, pero no tú. Y quiero que me escuche que no estoy hablando de una actitud de negación. No estoy hablando de una actitud de negación, estoy hablando de una actitud de confianza. Luego vienen los temores visibles, por ejemplo, los secuestros. Luego viene la palabra del Señor en los versículos 4, 5 y 6. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno,
ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Para aquellos que no han llegado donde estamos leyendo, estamos en el Salmo 91, que es un salmo clásico de confianza en Dios. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, este es un salmo de confianza absoluta en Dios. Podemos perder nuestro trabajo, nuestra fuente de empleo con la cual proveemos a nuestra familia. Pero quiero decirte algo, nuestro proveedor no es nuestro empleo, no es nuestro trabajo, no es nuestro empleador. Nuestro empleador es Dios Todopoderoso. Nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Nuestra única preocupación debe ser estar buscando el reino de Dios. Esa es la única preocupación que tú y yo debemos tener. ¿Para qué? Para que todas las demás piezas del rompecabezas se acomoden. Si tú pones como prioridad a Dios en tu vida, todo lo demás se va a acomodar. ¿Quién está interesado? Entonces, todo depende de nuestra actitud, todo depende de nuestras prioridades, todo depende de que tú tengas a Dios en primer lugar, y oiga también lo que voy a decirle, también a la obra de Dios en primer lugar. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces podemos esperar todo lo que dice Mateo 6, de que todas las cosas que nosotros necesitamos nos van a ser provistas. Esperar es una de las lecciones más importantes de la vida cristiana. Desgraciadamente, las promesas de Dios las aprendemos en las aflicciones, las aprendemos en los problemas, los aprendemos en las enfermedades. ¿Cómo vamos a comprobar que el Señor Jesucristo es Yahvé Rofeca si nunca estás enfermo? ¿Cómo vamos a comprobar que Dios es un Dios proveedor, que Él es Yahvé Jireh, si nunca has tenido escasez? De modo que la mayoría de las promesas de Dios las aprendemos pasando por experiencias negativas. Lo que debemos saber es que tenemos un Dios todopoderoso. Su nombre es Yahvé El Shaddai. Voltea a ver a su lado y dígale, yo creo en Yahvé Shaddai. Eso quiere decir Dios todopoderoso. Nos dicen los versículos 8 y 9, ciertamente con tus ojos mirarás y verás. Alguien diga, y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación.
Muchas veces nosotros pensamos, ¿por qué Dios bendice a los perdidos? Yo no me siento bendecido. Fíjate que fulano, mengano, perengano, los veo bendecidos en sus trabajos, en sus matrimonios, en sus familias, en sus casas, en sus carros, en todo lo que tienen. ¿Y yo por qué me encuentro así? Lea el versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa del impío. ¿Cuál es la recompensa del impío? Una mala vida y la condenación eterna. ¿Le parece poco? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Hay una condición en la que nosotros debemos descansar y es poner al Señor como nuestra esperanza y al Altísimo por tu habitación. Cada una de estas palabras que se refieren a Dios es un nombre hebreo. Hay una gran diferencia entre ser hijo y no ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que promete para los que somos sus hijos por haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador y Señor? Le voy a decir qué es lo que nos promete en este salmo. Primeramente nos promete seguridad. Nos dicen los versículos 11 y 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Nos habla de seguridad en nuestro caminar y seguridad en nuestro viajar. Nos habla del ministerio de los ángeles. No pierda el Salmo 91 y nos vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14, que nos dice, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No voy a hablar de los ángeles en este momento porque hay personas que se han desviado y en lugar de buscar a Dios Todopoderoso están buscando ángeles. ¿Ha oído usted esto? Andan buscando ángeles. Ya tendremos un tema específico respecto a los ángeles, pero aquí lo que vemos es que de alguna manera los ángeles trabajan para nosotros y nos dice para aquellos que hemos sido herederos de la salvación. También nos promete victoria sobre Satanás y sus demonios. Nos dice el Salmo 91, versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es promesa de Dios darnos victoria sobre Satanás y sus demonios. ¿Quién es el león y quién es el áspid? Satanás. ¿Quién es el cachorro del león y el dragón? Los demonios y espíritus inmundos. ¿Usted cree que estoy hablando de cosas supuestas, religiosas,
No, 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 no. Estoy hablando de cosas reales. En mi consejería continuamente veo personas que tienen una atadura de espíritus inmundos hacia un pecado específico o varios. Problemas en el matrimonio, situaciones que tienden al divorcio, donde Satanás y sus demonios han logrado romper el cerco de protección que hay para cada creyente y su familia. ¿Cómo es que nosotros podemos romper el cerco de protección que Dios tiene sobre nosotros y nuestra familia? Es una sola palabra: pecado. El pecado rompe el cerco de protección. Aún en la vida del creyente, rompe el cerco y permite a espíritus inmundos entrar a tu hogar. De modo que si tú ves que algo curioso está pasando en tu hogar, debes identificar que el cerco de protección se ha roto y que espíritus inmundos han entrado a controlar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o a todos los que viven en el hogar. De modo que esto es para un autoexamen. Debemos preguntarnos, ¿quién está rompiendo el cerco de protección? ¿Soy yo, papá? ¿Soy yo, esposa? ¿Soy yo, hijo? ¿Soy yo, hija? ¿Quién está rompiendo el cerco de protección? Ese cerco de protección está compuesto por la sangre de Jesucristo y por ángeles. Porque, como nos dice Hebreos 1:14, son espíritus ministradores enviados para aquellos que hemos de heredar la salvación. También nos dice la palabra del Señor en la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 13. Esta carta a los colosenses es muy importante porque nos habla de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 1, versículo 13, que nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Voy a leer el 14 porque se me hace tan importante: en quien tenemos rescate por su sangre, el perdón de pecados. El Señor les había dicho a los discípulos: he aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y a veces el creyente dice: no, es que eso nada más se lo dijo a los apóstoles o a los discípulos del Señor. Bueno, ahí es donde viene Colosenses 1:13, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros nos encontrábamos en el lado izquierdo, y esto es lo que las personas inconversas no entienden, que están bajo el poder de Satanás, que son enemigos de Dios, que Dios está airado con ellos. No lo entiende porque no conoce la palabra, no conoce las escrituras. Entonces nosotros estábamos de este lado bajo la potestad del diablo y ahora estamos
de este otro lado, trasladados al reino de Jesucristo. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, yo he sido trasladado al reino de Jesucristo. Es importante eso. También Dios nos promete seguridad de la victoria. Versículo 14 en el Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Yo le he platicado antes que a mí me gusta leer los libros desde atrás para adelante. Y cuando leí la Biblia hice lo mismo. Empecé a leer desde atrás. Y atrás dice que el único conquistador es Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Esta pelea está arreglada. Está arreglada. Está pagada. Cristo la pagó con su sangre preciosa. Como nos dice la palabra, no con oro o plata o piedras preciosas, no con cosas corruptibles, sino con la sangre de Jesucristo. Cristo pagó con sangre para que nosotros tuviésemos poder sobre el enemigo. Y a veces nosotros permitimos pensamientos o escuchamos palabras de alguien que nos está haciendo daño en nuestra mente y luego en nuestro corazón y empezamos a tener temor. Temor. El temor es el arma número 2 de Satanás. El arma número 1 es la pornografía. No quiero decirle la estadística que hay en los Estados Unidos, que ellos todo lo ponen bajo estadísticas de la frecuencia de la pornografía en el mundo en general y en la iglesia. Pero es un porcentaje alto. Entonces, no podemos dejar que se rompa el cerco de protección que guarda nuestra salud, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra economía, nuestra armonía. No podemos permitir que se rompa el cerco de protección, porque es entonces cuando empezamos a ver cosas y entonces te preguntas, pues si yo he hecho a Cristo mi Salvador personal y mi Señor, ¿por qué está pasando esto? Bueno, esa es la razón. Esa es la razón. Porque Dios nos da 2 promesas y 2 condiciones. Número 1, librarnos. Eso es rescatarnos de nuestros problemas, de nuestras tentaciones. El día de hoy la Iglesia Católica quiere reformar el Padre Nuestro por la parte que dice, no nos metas en tentación y líbranos del diablo. Pero acuérdese que la palabra tentación significa en griego también prueba. O sea que el Padre Nuestro está diciendo, Señor, no me pongas a prueba, líbrame del mal, eso es del enemigo. También Dios nos promete ponernos en alto.
No pierda el Salmo 91 y nos vamos a Deuteronomio 28, versículo 13. Bueno, me encanta este Deuteronomio 28. Y nos dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Sí, ¿sí qué? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Voy a leer el 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Cuál puede ser un dios ajeno? Bueno, nosotros tenemos muy claro que las imágenes de todo tipo, impresas, de bulto, esculturas, cruces con la figura de Jesús ahí, lo entendemos que son dioses falsos cuando las personas van hacia esa representación de Dios o de un santo que no sabemos si lo fue, y tiene cierta forma de respeto y de peticiones que se les hacen, pero no solamente eso puede ser un dios ajeno, el dinero puede ser un dios ajeno. Cuando nosotros ponemos en primer lugar el dinero, o la esposa, o el esposo, o los hijos, primer lugar, no. Primer lugar, Dios. Primer lugar, Dios. Él tiene que estar en primer lugar. Cuando yo recién empecé a leer la palabra, yo decía, está bien difícil esto, está muy difícil. No es difícil. Si tú lees la palabra, si tú oras, no es difícil. Porque la misma palabra, el Espíritu Santo, nos van a guardar de caer en eso. El problema es cuando el creyente hace a un lado la palabra y permite que diferentes fuentes le lleguen a su mente y a su corazón. Es cuando empieza a temer. Es cuando empieza a desviarse. Pero tú no vas a tener ningún problema si tú tienes una lectura diaria de la palabra de Dios. Eso no va a ocurrir y el Señor te va a dar esa promesa. También nos pone dos condiciones en este pasaje de el Salmo 91, versículo 14. Número 1, poner nuestro amor en Él. ¿Qué es poner nuestro amor en Él? Fíjese que nosotros amamos al Señor de una segunda intención. La primera intención que nos viene en relación a Dios es agradecimiento. Porque tú debes estar agradecido que Dios te haya perdonado. Entonces lo primero que viene es agradecimiento, pero lo segundo que viene es amor. Amor. Agradecimiento y luego nos lleva al amor. Y dice la primera carta de Juan que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Me acuerdo de una señora que me dijo, no, yo amé a Dios primero. ¿De veras? ¿Quién nació primero, usted o Dios? ¿Quién existió primero, usted o Dios? Ah, no, pues sí, ¿verdad? Dios me amó primero. Dios nos amó primero y envió a su Hijo en ofrenda aceptable por nosotros. Segunda condición, conocer su nombre.
A mí me gusta mucho esta condición porque en términos generales nosotros debemos alabar al nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién es? Jesucristo. Pero fíjese que en la Biblia, cada vez que Dios se revelaba a algún hombre o mujer de Dios, les daba un nombre. Dios le dio un nombre a Adán y a Eva, Elohim. Más adelante en el Éxodo Dios le da a Moisés, antes al final de Génesis Dios le da a Abraham el nombre de El Shaddai, Dios Todopoderoso. Elohim es Dios plural. Luego le da a Abraham El Shaddai, Dios Todopoderoso, y luego a Moisés le da Yahvé, mal traducido en nuestras traducciones cristianas como Jehová. Esto es muy fácil saberlo. Si usted oye las canciones de Paul Wilbur, usted se dará cuenta que él no dice Jehová, él dice Yahweh, que es la manera de expresarse en inglés. Entonces Yahvé es el nombre de Dios. Y después le agrega diferentes adjetivos como Yahvé Jireh, Dios proveedor, Yahvé Nisí, el Señor nuestra bandera, Yahvé Rofeinu, el Señor nuestro sanador, etc. Pero bajo el nuevo pacto, bajo el nuevo convenio, hay un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están en los infiernos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea Jesucristo. Una señora se fue de la iglesia porque decía que nosotros hablábamos nada más de Jesús. Y no es cierto. Hablamos del Padre, hablamos del Espíritu Santo. Solamente que hablamos de Jesús porque Él es nuestro Salvador. Y la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que toda la honra, la alabanza y la acción de gracias tenemos que darla a través de Jesucristo. Ese es todo. Entonces, le voy a decir algo. Mi esposa y yo continuamente estamos orando por liberación de personas. Desde cosas pequeñas hasta cosas muy grandes. Y jamás ha habido un demonio que no se doble al nombre de Jesús. Jamás. Jamás ha habido un demonio que no se rinda ante el nombre de Jesucristo. Lo he comprobado muchísimas veces. En una ocasión, ni siquiera había llegado a Jesús. Empecé a orar y le dije, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¡pum! Dije, pero si apenas estoy comenzando, ¿qué pasó? En otra ocasión, el Shaddai. Estábamos orando por alguien y dijimos en el nombre del Shaddai. ¡Bum! Nombres poderosos. Pero el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y debe estar incluido en nuestra oración personal. Yo no sé si se ha fijado en las películas. Las películas ponen familias cristianas, entre comillas, que están dando gracias o piden algo o bendicen los alimentos y nunca aparece en el nombre
de Jesús. Esa es una evidencia del poder del nombre de Cristo. También tenemos la promesa de la seguridad de la oración contestada, versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. ¿Quién puede dar gloria a Dios por eso? En una ocasión vino un militar a la iglesia y me dijo, pastor, ¿usted sabe que en el frente no hay ateos? Digo, ¿cómo? En el frente no hay ateos. Todos creen en Dios. Ahora con los misiles lanzados por drones, desde un puesto de los Marines en Nevada, están moviendo un dron en Afganistán. ¿Puedes creer eso? Cosa tan tremenda. Como juego de videojuego. Matan personas. Entonces, los soldados no saben ni por dónde va a caer. No hay ateos en el frente. Y no debiera haber ateos en ningún lado. Pero el cristiano se vuelve en un ateo práctico cuando no cree la promesa de Dios. Es una forma de ateísmo práctico. A veces como creyentes seguimos temiendo. Yo anduve buscando que hubiera suficiente gel antibacteriano en la iglesia y todas las farmacias lo tenían agotado. Es el temor. Gracias a Dios que pude rescatar 2 frascos para tener aquí. Uno en el baño de hombres, otro en el baño de mujeres. No quiere decir que nosotros no cuidemos el lavarnos las manos, el atendernos si tenemos un problema gripal. Es correcto hacerlo, no va en contra de la fe. Siempre y cuando no estés temiendo. El coronavirus da exactamente los mismos síntomas que la gripa. Solamente que, aparte de eso, da fibrosis pulmonar. Y entonces el pulmón no se puede mover y las personas mueren por insuficiencia respiratoria. A veces como creyentes seguimos temiendo en lugar de apropiarnos de la palabra de Dios y de las promesas de Dios. Y cuando no lo hacemos es fuente de mucha angustia y desesperación familiar y social. El día de hoy el mundo entero se encuentra atemorizado por un virus. ¿Sabe cómo se ve el coronavirus? ¿Cómo lo puedes identificar? Con el microscopio electrónico. Ni siquiera con el mejor microscopio que tengan los laboratorios. Se necesita un microscopio electrónico. Y en el único lugar donde hay microscopios electrónicos son en las universidades. Cuesta tantos millones que nada más una universidad como la nuestra, la Autónoma de Nuevo León, tiene un microscopio electrónico. Entonces no hay manera. Los laboratorios no pueden producir suficientes antivirales. La policía no puede hacer nada para parar los secuestros. El problema de la persona que no tiene a Cristo es que no tiene dónde confiar, ni dónde descansar.
Y quiero que escuche esto porque es muy importante. Hay una cosa que nosotros no podemos permitir, y es que ese espíritu de temor que anda alrededor de nosotros nos agarre a nosotros y se vuelva territorial en nuestra familia. Le voy a explicar lo que es eso. Cuando un espíritu inmundo trata de entrar a una familia, tú debes de echarlo fuera y romperlo en el nombre de Cristo y en el poder de la sangre derramada del Cordero. Si tú no lo haces, ese espíritu inmundo se vuelve territorial. ¿Qué quiere decir territorial? Ocupa todo el lugar. Y entonces el papá teme, la mamá teme, el hijo teme, el otro, todos están bajo temor. No permitas depresión en el hogar, no permitas temor. Si tienes a Jesucristo en tu corazón, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No he sabido de ningún creyente que le haya pasado un secuestro, y me estoy refiriendo de toda la República. Un cristiano. La clave de todo esto nos los dan los versículos 1 y 2, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En estos dos versículos vienen varios nombres de Dios. Primero, en el versículo 1 nos dice el Altísimo, que es la palabra hebrea Elión. Segundo, nos dice el Omnipotente, es decir, el Shaddai. El tercer nombre de Dios está en el versículo 2, Yahvé. Y en la segunda parte está el nombre genérico de Dios, plural, Elohim. El que habita al abrigo de Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim. ¿En quién confiaré? ¿En quién confías tú? ¿En quién confías tú? Puede llegar un momento en tu vida donde tú tengas que definir en quién confiar. Y espero que sea en Jesucristo. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos, y ahí donde tú estás vamos a orar y vamos a renunciar a todo espíritu de temor. Ora junto conmigo. Dios Todopoderoso, perdóname por permitir que el espíritu de temor que anda en nuestro medio me ataque a mí y a mi familia. Renuncio a ese espíritu de temor y rompo todo trabajo de Satanás y sus demonios contra nuestra familia. Dios Todopoderoso, creo en Jesucristo. Él es mi Señor y mi Salvador. Y lo he puesto por mi esperanza y mi castillo. Padre Santo, restaura el cerco de protección alrededor de mi familia con la sangre de Cristo y rodéalo con tus ángeles. Te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo, Dios hecho carne por los siglos de los siglos. Amén
Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, en el amor no hay temor. Nos dice la palabra, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Si usted hace a Jesucristo su Salvador personal, todo temor saldrá de su vida, porque Él se convertirá en su protector y en su fortaleza. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.